Por eso el culto cristiano, la centralidad de ese culto es la persona de nuestro Señor Jesucristo y la proclamación de la palabra. Un médico me decía en una oportunidad, cada uno es lo que come. Y depende de la dieta que usted tenga, también su salud física. Y mis hermanos, la espiritualidad depende también que yo esté disfrutando de una dieta balanceada. Aquí hemos alabado a Dios, hemos levantado nuestras manos, hemos adorado al Dios de la vida, le hemos agradecido. Pero la dieta se complementa cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la Biblia se convierte en guía, se convierte también la palabra de Dios en el mensaje que nos exhorta, que nos anima y que nos desafía para que nosotros afirmemos nuestra vida en el Señor. Cuando la Biblia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se está refiriendo que la doctrina de los apóstoles era algo sencillo. Ellos hablaban de la vida, de las obras y de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanos, más o menos el culto cristiano en sus primeros años era más o menos así. Ellos alababan a Dios, leían las escrituras del Antiguo Testamento y luego se levantaba un hermano y testificaba. Y decía un hermano, yo soy el ciego que llegó pidiéndole al Señor que le devolviera la vista. El Señor puso lodo sobre mis ojos y me mandó que me lavara en el estanque. Y cuando yo lavé mi cara y lavé mis ojos, comencé a ver y ahora soy testigo del poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa comunidad de fe habían personas testigos y testigas de la obra del Señor. Y testificaban en esa comunidad de fe privilegiada de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, ellos recordaban las palabras del Maestro, recordaban el sermón de la montaña, recordaban las parábolas de Jesús, de tal manera que ellos estaban afirmando su fe en las obras del Señor. Pero no solamente eso, las mujeres dijeron, nosotros estábamos cerca a la cruz. Nosotros estuvimos con Juan y nosotros fuimos testigos de lo que el Señor dijo, las últimas palabras que Él dijo desde la cruz. Somos testigas también de la resurrección. Dijo María, yo fui el primer día de la semana y yo vi la piedra removida del sepulcro. Un varón se puso a mi lado y me dijo, mujer, no llores. Él no está aquí, sino que ha resucitado. Y de alguna manera los apóstoles afirmaban no solamente la obra, los hechos, las palabras, sino el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y eran juiciosos en interpretar el Antiguo Testamento y en recordar a los creyentes todo lo que se decía en los profetas y en los salmos con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, perseverar en la doctrina es perseverar en las enseñanzas del Maestro, es mantenerse fiel a lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice. El culto cristiano es un culto donde la palabra de Dios ocupa un lugar preponderante. Y eso contribuye a mi espiritualidad, contribuye al desarrollo de mi fe,
contribuye y me aporta una dieta balanceada, no solamente compuesto de carbohidratos, de azúcares, sino que está compuesta de la proteína que hace que mi vida espiritual frente a la falsa doctrina y frente, como decía el doctor Pablo Jiménez, a la globalización del culto, mi culto o el culto que le ofrezco a Dios debe ser un culto donde mi mente es nutrida, donde mi espíritu es alimentado y donde soy desafiado todas las semanas a poner por obra la palabra de Dios. Pero dice la Biblia también que ellos perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, que en el culto no solamente, hermanos, está la palabra de Dios central en el culto, pero también el culto tiene un carácter comunitario. La Biblia dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Ustedes se imaginan que si ellos hubieran escuchado el sermón de Pedro, pero luego se hubieran dispersado y no se hubieran vuelto a reunir, no hubieran compartido la comunión unos con otros. Miren, hermanos, la iglesia había perdido su razón de ser. La iglesia no se había cohesionado, no se habían convertido en comunidad. Lo que hace que ellos se conviertan en comunidad es que le dan importancia al culto, a la reunión, porque en el culto cristiano hay alegría, hay el compartir el uno con el otro, nos saludamos, nos abrazamos, oramos los unos por los otros, pero también hay esa fraternidad que nos nutre y nos alimenta. Decía el reverendo Jiménez que nosotros somos socios de la gracia de Dios. Me encantó esa palabra. Somos socios de la gracia de Dios, porque cada uno de nosotros hemos recibido la abundante gracia de Dios de forma gratuita. Esa gracia nos atrae y es la gracia que nos constituye en comunidad de fe. Y me parece que el Salmo 133 recoge perfectamente la belleza del culto fraternal. Dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué? En armonía. Qué bueno. Mire, el culto cristiano no puede ser un culto para exhibir los talentos o para que cada persona sobresalga para hacerse notar. En el culto cristiano, cada uno, aunque desarrolla sus dones y sus talentos, los desarrolla para el beneficio de todo el cuerpo del Señor. Y de esa manera hay armonía, de esa manera formamos una sinfonía, un concierto para la gloria de Dios. Compartíamos esta mañana con el pastor Jorge y con el pastor Luisito, que hubo algunas palabras que nos fascinaron del discurso del nuevo presidente. Una de las cosas que quedó grabado en nosotros, él dijo: no hay en mi diccionario la palabra guerra. Dijo otra cosa: no identifico enemigos ni dentro del país ni fuera del país. Y estaba haciendo un llamado a la unidad, estaba haciendo un llamado a la concordia, estaba haciendo un llamado a la reconciliación. Escúcheme, hermanos míos, la iglesia es una comunidad donde nosotros no podemos seguir con las costumbres del mundo. Esta es una comunidad donde debe primar el amor, donde debe primar la unidad, donde debe primar la convivencia, donde no hay rivalidad. Por eso dice el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Se convierte en un acto delicioso, se convierte, mis hermanos, en una reunión donde hay un grato perfume.
Dice el salmista, es como el buen perfume que desciende sobre la cabeza y que baja hasta la barba de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Es decir, que en el culto cristiano hay fraternidad, hay alegría, hay gozo, hay reconciliación. Y la Biblia dice, y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, debemos hacerlo nosotros. Es tan serio esto del culto fraternal que Jesucristo dijo, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte de acuerdo con tu prójimo, con tu hermano, y luego trae la ofrenda. Porque la ofrenda a Dios no puede ser una ofrenda solamente vertical, sino que tiene un carácter horizontal, fraternal. Amén. Y por eso el culto contribuye a mi espiritualidad, porque hay ese ambiente lindo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué tal el hermano Jorge y yo? Peleando y luego él dando la cena y yo predicando. Eso tendría razón de ser. ¿No es cierto que no? Ahora, como él dijo hace poco, eso no significa que no hayamos tenido diferencias. Diferencias dentro del respeto. Pero sin embargo, caminamos en amor. Amén. Caminamos en armonía. Y yo amo a mi hermano Jorge. Amén. Qué bueno. Amén. Pero el culto contribuye a mi espiritualidad, no solamente porque es un culto centrado en la palabra, un culto fraternal, pero es un culto eucarístico. ¿Qué significa eucarístico? Dice, perseveraban en la comunión unos con otros en el partimiento del pan. ¿Sabe qué significa la palabra Eucaristía? Acción